Es un privilegio, mis hermanos, volver a compartir con ustedes en esta ocasión. Gracias por la oportunidad que me dan de compartir mi testimonio. Pero antes quisiera leerles un pasaje bíblico y quiero que pensemos en lo que este versículo dice. Es un resumen de lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahí en Romanos capítulo 11, versículo 36, dice: porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. Es en la versión Dios habla hoy. Mi vida comienza de esta manera. Nací en Cibambe, un pueblo pequeño allí en la parte andina de Ecuador, cerca del Nevado Chimborazo, en un hogar que comenzaba a buscar de Dios. Pero como dice la escritura allí en los Salmos, en pecado fui concebido por mis padres. Pero como vivíamos en lugares lejanos a donde había una iglesia, no podíamos asistir regularmente. Y mis padres eran los que más iban, digamos, fielmente, pero no todos, porque no podíamos, teníamos que caminar mucho y también implicaba gasto económico. Así que ellos hicieron todo lo posible para que mis hermanos y yo pudiéramos conocer a Dios. Pero a medida que íbamos creciendo, no queríamos saber de Dios y bueno, no nos parecía, en lo personal no me parecía atractivo las cosas de Dios. Así como dice Juan 3:19, ¿no? Que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. Y de hecho, yo a la medida que fui creciendo y fui siendo adolescente, me dejé llevar o influenciar por la maldad que había en mi corazón y por la influencia a mi exterior. Así que cada vez que crecía estaba más lejos de Dios. Y en mi adolescencia pues me encontraba tan lejos de Dios, dando rienda suelta a todos los deseos de mi carne. Y pues ya al final siempre con un vacío e insatisfacción en mi vida personal. Aunque mis padres siempre nos insistían que buscáramos de Dios, y a veces nosotros íbamos a la iglesia por compromiso y no porque realmente tuviéramos un deseo o quisiéramos. Y bueno, y en el colegio tuve compañeros que eran cristianos o que iban a la iglesia, pero sus vidas eran como la mía o a veces peor. Y muchas veces yo me decía, pues para ser como ellos, que dicen ser cristianos y vivir de esa manera, digo, pues yo estoy bien, porque uno veía esa hipocresía, ¿no? Hablaban de una cosa, pero se vivía otra cosa. Entonces, en muchas ocasiones yo mismo tuve problemas con ellos, nos peleábamos allí en la escuela, en el colegio, y bueno, pero bueno, en todo eso hubieron dos jóvenes que marcaron la diferencia y ellos buscaron de diferentes formas acercarnos a Dios, nos ayudaron a que conociéramos de Dios. Eran los que estaban al frente de los jóvenes y bueno, uno de ellos hoy está sirviendo al Señor y bueno, y el otro ya pasó a la presencia del Señor. Y bueno, ellos me influenciaron y me ayudaron para que yo pudiera asistir a un campamento. Para entonces yo tenía 15 años ya. Y pues en mi adolescencia mi vida fue una vida de desenfreno, entrega al pecado, dejando llevarme por mis compañeros, influenciar por mis compañeros del colegio y
mis amigos, ¿no? De ahí del mundo. Y bueno, en ese campamento que fue mi primer campamento, y estos jóvenes que dije fueron los que me ayudaron, no solamente animándome, sino también me pagaron parte del campamento. Y bueno, ese día en esa semana de campamento, la primera noche, la bienvenida, el tiempo, la prédica, el hermano que compartió la palabra. Bueno, yo entiendo que fue el Señor quien fue hablando en mi corazón, haciéndome ver mi condición, que estaba perdido, estaba lejos de Dios. Y fue donde allí entendí el mensaje de salvación. Como dice 2 Pedro 1:19, el mensaje, ¿sí?, es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Hasta entonces no había entendido, o seguramente me hablaron, pero no de tal manera como en ese campamento entendí de una manera tan clara mi condición. Y también pude ver entendí que Dios, a pesar de mi condición, Él me amaba y había dado su vida por amor, como dice allí Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego de que entendí que estaba condenado porque no había creído en Cristo, como dice Juan 3:36, ¿no? El que no ha creído en Cristo ya estaba condenado. Así que entendí que estaba perdido, condenado. Entendí que Cristo me amaba y Él murió en la cruz para salvarme, que resucitó para darme esperanza. El predicador me desafió a que confiara, sí, en lo que Cristo había hecho, y que le recibiera como mi Salvador. Así que esa noche lloré a Dios pidiendo que me perdonara y me salvara. En ese momento algo pasó en mi vida, que dio un giro digamos, radical en mi vida. Pude sentir un gozo inexplicable, había una paz en mi corazón. Pude ver eso que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahí pude ver que Dios hizo algo en mi vida, en mi corazón, allí en lo profundo de mi ser. Y esa semana, todas las enseñanzas que pude recibir en el campamento quedaron grabadas en mi corazón, y me ayudaron por mucho tiempo, muchos años, a tener presente, a recordar, y fueron como todo lo que ayudó para que mi vida sea transformada, cambiada. Y esa semana pude tomar algunas decisiones que iban a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Al terminar el campamento, Dios había hablado a mi corazón, en mi vida, y bueno, y lo que yo no quería, yo quería saber más de Dios. Sí, me encontraba como enamorado, apasionado por las cosas de Dios. Entonces, ese tiempo, la noche antes de finalizar el campamento, hubo una fogata donde se habla básicamente de la consagración, y allí pues yo decidí consagrar mi vida al Señor, y dije que pues quería el resto de mi vida vivir para Él o servirle a Él. Así que esa noche hice ese compromiso con Dios, y la última noche de campamento había una oportunidad, un tiempo para que pudiéramos compartir lo que Dios había hecho esa semana en nosotros y qué decisiones habíamos tomado. Así que yo fui una de las personas que me puse de pie. Tenía 15 años, me paré
y pude compartir lo que Dios había hecho esos días en mí y qué decisión había tomado. Y allí me encontraba haciendo una promesa a Dios delante de las personas de que yo quería servir a Dios el resto de mi vida. Pues todo eso no entendía, pero solo sabía que había una convicción en mi vida que no podía resistirla. Y pues entiendo lo que dice Filipenses 2:13, que Él es el que produce, el que produce el deseo de hacer y quien también nos ayuda a hacer aquello. Y puedo ver cómo Dios ha sido bueno en eso, en mi vida. Y bueno, después cuando regresé a casa, yo fui tan emocionado, contento de lo que había sucedido en ese campamento. Llegué y les compartí a mis padres y les dije que yo iba a servir al Señor. Entonces, en un momento fue como para ellos se asombraron de ver ese cambio y a la vez sí se gozaron de que yo haya decidido servirle a Dios. Así que yo estaba cursando para entonces mi quinto año en el colegio o segundo de bachillerato. Y bueno, faltaban 2 años para terminar y yo dije, bueno, después que yo termine mis estudios secundarios, tengo que ir a prepararme. Y bueno, mientras tanto, esos 2 años pude empezar a involucrarme en la iglesia, allí donde mis padres asistían, a ayudar con los niños, con los jóvenes. Y recuerdo pues lo que dice allí Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y veo y entiendo cómo Dios fue cambiando, transformando mi vida. Y entendía que era lo que tenía que hacer ahora, ¿no? Hacer lo correcto, hacer lo bueno. Y vi cómo Dios, a través de su poder, el poder que operó en Cristo, resucitando a los muertos, está ahora en mi vida. Él había cambiado mi carácter, había obrado en mi vocabulario, mi forma de hablar, lo había cambiado, transformado. También pude ver que hubo un nuevo deseo en mi corazón por las cosas de Dios. Pude comprar una Biblia de estudio y bueno, en un año pude leerla, esa Biblia. En muchas ocasiones escuchaba mensajes en la radio, los anotaba y a veces eso me servía para compartir en la iglesia con los jóvenes o en la misma iglesia, porque bueno, no tuve la oportunidad o el privilegio de tener a alguien que me discipulara, pero sin embargo yo entendí, como dice allí en 2 Pedro 1:20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, así que Dios, por medio de su Espíritu y pues los recursos que estaban a disposición, fue obrando en mi vida, permitiendo que pueda crecer, madurar espiritualmente. Muchos hábitos fueron reemplazados en mi vida. Todos esos amigos que tenía antes de conocer a Cristo ya no eran prioridad en mi vida. Y bueno, ahora mi prioridad era el Señor, la iglesia y los hermanos allí en la iglesia. Y pues no fue fácil. Muchos de los amigos se me burlaban porque ya no estaba con ellos o no hacía lo que ellos hacían. Entonces fue esos momentos, digamos, de lucha, pero doy gracias a Dios que fue el que me fortaleció para mantenerme firme en sus caminos y con esa promesa que le había hecho el Señor, ¿no? De que quería servir. Pues hasta entonces no sabía, no entendía mucho, pero lo estaba empezando a experimentar y me gustaba. Y podía encontrar, digamos, un deleite en mi vida al leer su palabra, al orar, al estar involucrándome en la iglesia. Entonces,
Es algo que yo nunca había pensado, imaginado hasta entonces, ¿no? Que podía experimentar o vivir. Así que 2 años allí en la iglesia, mientras terminaba mis estudios secundarios, pude estar sirviendo, acompañando allí. Bueno, una vez que terminé mis estudios, pues llegó el tiempo para ir al instituto. Si bien al inicio mis padres no estuvieron tan de acuerdo porque ellos pensaban, ¿no? De que después de que terminara el instituto o en el instituto mismo, de que iba a vivir, quién me iba a pagar o sustentar todo eso. Entonces, sí fue un poquito, digamos para ellos difícil entender todo esto, pero bueno, yo había leído en las Escrituras este versículo, sobre todo lo que dice Hebreos 10:28, que más el justo por la fe vivirá. Y también en el Antiguo Testamento, allí encontré esta frase, más el justo por la fe vivirá. Y bueno, me salió eso y le dije a mis padres, bueno, que no se preocuparan, pues yo voy a vivir por fe. Yo no entendía qué era eso, no estaba empezando, conociendo y no entendía, asimilaba todo eso, pero bueno, doy gracias a Dios que allí en el instituto fueron 4 años hermosos, maravillosos en mi vida y donde yo pude allí entender, aprender a vivir por fe en toda dimensión, en todas las áreas de mi vida y pude tener mucho conocimiento, pude aprender diferentes formas o maneras de servir al Señor. Quizá adquirí básicamente las herramientas que uno necesita para comenzar a servir al Señor. Así que fueron 4 años hermosos. Pues al finalizar el tercer año, mientras estudiaba la vida de Pablo, Dios fue poniendo este peso en mi corazón, donde Pablo dice que él procuraba predicar la palabra del Señor donde ningún otro había hecho, para no poner fundamento sobre la obra de otra persona. Así que fue donde el Señor marcó mi corazón y me puso esa convicción de que yo debía hacer lo mismo, ¿no? De salir y predicar el Evangelio en aquellos lugares donde todavía no ha llegado el Evangelio, o empezar una obra donde no hay un testimonio cristiano. Así que mientras terminaba ese año, oraba y de hecho empecé a orar por China. En una ocasión encontré como un pedido de oración que decían ore por China y había una dirección de correo allí. Yo hice contacto allí y entonces manteníamos contacto por algunos años y pues cuando estaba pensando en ya seriamente en poder ir, había algunas dificultades que bueno detuvo y no se pudo realizar aquello. Bueno, pero mientras tanto seguía involucrado sirviendo al Señor. Como después de terminar el seminario, regresé a la iglesia donde yo había empezado y ahí estuve colaborando, sirviendo al Señor con adolescentes, jóvenes y la enseñanza en la iglesia. Y al mismo tiempo visitaba la selva, algunas comunidades en la selva. Y bueno, todo esto fue un tiempo de aprendizaje o quizá de poder poner en práctica ese conocimiento que uno adquirió en el instituto. Y al poco tiempo, bueno, casi al año de estar allí en la iglesia, se abrieron puertas para que yo pueda colaborar allí en una iglesia en El Tena, una iglesia que había comenzado allí en un barrio. Y bueno, me invitaron para que puedas ayudar, colaborar. Así que estuve por unos meses allí ayudando y al poco tiempo me dejaron a cargo de esa obra. Estuve ahí 5 años y pude sobre todo mirar allí cómo, fue un tiempo de aprendizaje, de crecimiento espiritual en mi vida personal y a la vez ver cómo la iglesia crecía.
Estuve 5 años allí y por ese tiempo pues conocí a Marcela, quien ahora es mi esposa. Sabía de ella, pero no tenía una amistad, una relación, así que mientras oraba por una esposa, el Señor me permitió entablar una amistad, una relación con ella y bueno, y seguía orando a ver que el Señor sea confirmando si era ella la persona que Dios tenía para mí como esposa. Y bueno, el Señor fue, bueno, luego de pedir unos consejos a los líderes espirituales respectivamente, ellos pude ver y Dios fue confirmando que era, así que la propuse matrimonio y dándole tiempo para que ella orara y también buscara consejo, ¿no? Y al año de haberla más o menos conocida ella, entabló una amistad y todo eso, pues se dieron las cosas y pues pudimos casarnos y continuamos sirviendo allí en la iglesia Altena por un año. Y bueno, allí pasaron algunas cosas donde el Señor nos permitió recordar o ver que era tiempo para comenzar a hacer aquello por la cual lo que Dios me había puesto en mi corazón hacerlo, empezar obras nuevas o empezar a plantar iglesias o empezar a predicar el Evangelio en los lugares donde no hay. Así que entendimos y pues renunciamos al pastorado, volví a la iglesia Rosemena y a compartir allí porque yo básicamente me considero que de ahí salí, ahí me formé y bueno, regresamos allá, estuvimos allí nuevamente colaborando, asistiendo, pero a la vez decidimos ir a vivir en una comunidad donde no había una iglesia y pues no había cristianos. La comunidad en la cual estamos ahora, sí, Muyuna. Eso tuvimos que decir luego de mirar algunas otras comunidades, ¿sí? Y bueno, en este lugar encontramos una casa abandonada y dijimos, bueno, ahí vamos a comenzar, ahí vamos a empezar esta nueva etapa en nuestras vidas y pues a hacer lo que Dios nos había llamado a hacer. Así que fue, como digo, un tiempo muy especial. Esperábamos contar con el apoyo de la iglesia y de Rosemena, pero nosotros compartimos todo este deseo, este anhelo de lo que había en nuestro corazón, lo que Dios había puesto en nuestras vidas. Para entonces la iglesia no tenía una visión misionera, así que lo único que nos dijo es, bueno, hermanos, pues si es Dios está guiando, está bien, nosotros vamos a orar por ustedes. Y eso fue todo lo que, digamos, ellos hicieron. Bueno, más adelante ellos en unas ocasiones sí nos ayudarían, sobre todo en el trabajo, las construcciones y todo eso. Así que cuando empezamos aquí en Muyuna, hace 13 años, empezamos con un programa para niños, empezamos con un buen grupo de niños. El primer mes casi fue un tiempo espectacular, bastante chicos y todo eso, pero cuando la comunidad se enteró que éramos cristianos evangélicos, ellos querían sacarnos de acá porque ellos no querían saber nada, ellos estaban aferrados a su tradición, a su cultura. Pero damos gracias a Dios que había una familia que nos acogió y nos respaldó, nos defendió de todas las acusaciones que la gente decía acá. Y bueno, así que fueron pasando el tiempo y tuvimos el apoyo de un grupo misionero de verano y fueron los que nos ayudaron a abrir puertas en las familias y también en otras comunidades que estuvimos visitando hasta antes de la pandemia. Y bueno, hemos visto todo esto como Dios ha sido bueno, ¿sí? Dios nos... tuvimos niños recibiendo en casa, haciendo discipulado y también dándoles alimento. Y al ver esa necesidad de que en la comunidad la mayoría de las familias no tenían una comida al mediodía, entonces decidimos con la guía de Dios crear el comedor evangelístico. Ahora se llama proyecto de ayuda, de atención integral a los niños de escasos recursos o familias de escasos recursos. Entonces, gracias a Dios, eso nos ha servido mucho. Muchos padres de estos niños ahora ya conocen al Señor, se han bautizado
hoy están involucrados en el ministerio, en la iglesia. Así que vemos cómo Dios ha ido orando en este lugar. Dios nos ha regalado 2 hermosas hijas y entendemos, como dice la Escritura, que son herencia de Jehová, son estima, cosa de estimada, el fruto del vientre. Así que damos gracias a Dios por eso. Keila, nuestra hija mayor, ya conoció a Cristo, se ha bautizado y está sirviendo, apoyándonos en el ministerio. Samara, con muchas ganas de crecer, de conocer del Señor, bueno, también ha manifestado aceptar a Cristo. Seguimos orando, pues que, pues como una seguridad en cuanto a eso. Ahora con mi esposa, ella está colaborando, trabajando en una escuela cristiana donde asisten nuestras hijas. Y bueno, en la iglesia ha sido constituida casi hace 6 años ya. Tenemos, digamos, actividades para niños, adolescentes, jóvenes, para damas y pues general. Y pues sí, ya este año, por la gracia de Dios, hemos adquirido la personalidad jurídica. Entonces, a los 2 años de haber estado aquí en Moyuna, pudimos adquirir un terreno para la iglesia. Se ha construido el salón donde hacemos la reunión, el departamento para nosotros, la pareja misionera. Y bueno, hoy estamos terminando casi de construir la cocina. Entonces hemos visto cómo Dios ha sido fiel proveyendo para todo esto. No ha sido fácil, ha habido momentos muy difíciles, tiempos de desánimo. Casi por 6 años no vimos resultado, solo fue sembrar, evangelizar, discipular, y muchos de ellos no dieron fruto, pero la perseverancia nos ha permitido ver ahora los resultados y por eso damos gracias a Dios. Ha habido tiempos de necesidad, tiempos de dolor, sí, pero damos gracias a Dios porque en todo ese tiempo Dios nos ha fortalecido. Él ha estado allí para ayudarnos. Siempre estuvo presente este versículo en mi mente, lo que dice Hebreos 12:28. Así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Entonces, hemos visto su fidelidad en todo este tiempo, este proceso. Hoy a la iglesia están viniendo algunas familias de la ciudad principal, de ahí del Tena, que hemos compartido el Evangelio, hemos conocido pues por medio de nuestro trabajo y bueno, hoy están acá asistiendo, siendo discipulados. Algo que hacemos en la iglesia es que todas las personas que lleguen son discipuladas y eso nos ha permitido ver un crecimiento. Actualmente, por un aproximado que tenemos de asistentes de niños al programa de niños, como 20 chicos, adolescentes igual unos 20, de jóvenes 15, en adultos tenemos como 20 a 30, 25 a 30, que son como los fieles. Y de ahí pues cada vez que hacemos actividades especiales por fechas especiales, normalmente tenemos una asistencia de 150 personas a más. Así que damos gracias a Dios porque como iglesia ya tenemos una referencia en este lugar, la gente ya nos conoce. Así que es lo que puedo compartir con ustedes, hermanos, algo que actualmente nosotros estamos desempeñando, como haciendo el trabajo pastoral. Nuestro deseo es formar líderes en este lugar que puedan hacerse cargo de la iglesia y pues luego seguir proyectándonos hacia otro lugar para establecer otra nueva iglesia, otra nueva obra. Así que seguimos orando por eso y pues de antemano pedimos que estén orando por eso, orando por provisión, por cuidado sobre todo de nuestras vidas en cuanto por santidad, ver cómo Dios ha sido fiel a pesar de nuestros errores, nuestras fallas. Él nos sigue usando, así que en eso nos gozamos, saber de que Dios es tan bueno y fiel. Eso, hermanos, quería compartir y pues esperando que sea de estímulo, de ánimo para ustedes y que el Señor les bendiga. Muchas gracias.